¿Sueles tener claro cuándo una persona se siente atraída por ti? Si tu respuesta es sí, cuéntame exactamente en qué lo notas, en un comentario. Yo hoy voy a darte 3 trucos muy concretos para identificar la atracción en otras personas. Son indicios universales de atracción y son muy fáciles de identificar. Vamos allá. El primer indicio de atracción que quiero que aprendas a identificar es la proxémica. Proxémica viene significando espacio entre personas. Lo que ocurre de forma natural e instintiva cuando algo nos gusta, nos apetece, nos atrae, ya sea una persona o un trozo de tarta, es que tendemos a querer aproximarnos a nuestro objeto de deseo. Es algo generalmente inconsciente, pero lo hacemos. Y si te fijas un poco, es perfectamente observable. Si percibes que esa otra persona tiende a aproximarse físicamente a ti, si entra en tu círculo de espacio íntimo, si acorta el espacio de seguridad, es un indicio de atracción. No necesariamente de atracción sexual, pero sí puedes inferir que a esa persona le agradas de algún modo. Podemos hablar desde la proxémica de que en torno a ti hay 3 aros que delimitan los diferentes espacios a los que los demás tienen o no tienen acceso. El aro más grande está entre el metro y los 2,5 metros de ti, que eres el centro, y ese aro delimita el espacio social. La mayoría de las interacciones de tu día a día probablemente ocurran cerca de ese aro. Las conversaciones con personas con quienes no tienes una especial implicación emocional tenderán a mantener esa distancia física de al menos 1 metro. Luego tenemos un aro intermedio que abarca desde 1 metro de distancia de ti hasta el medio metro, y ese aro delimita el espacio personal. Solamente aquellas personas con quienes tienes una relación de confianza o con quienes estás compartiendo un momento más cercano y personal se acercarán hasta el medio metro de tu cuerpo. Esto ocurrirá generalmente con amistades, familia o incluso gente que nos cae bien y a quien le caemos bien aunque no haya realmente mucha relación. Y finalmente tenemos un tercer aro, que es el que va desde esos 50 centímetros hasta nuestro propio cuerpo. Ese aro abarca el espacio íntimo. Quienes se meten en tu espacio íntimo habitualmente será porque tienen una relación íntima contigo. No necesariamente sexual, pero sí muy próxima. Por ejemplo, sí puede sentirse natural que tu pareja acceda a tu espacio íntimo, pero también un hijo, una madre, una amistad muy especial. Entonces, aplicando esto a nuestro tema de hoy, si una persona con quien no tienes esa relación íntima se acerca mucho a tu círculo de espacio íntimo o incluso accede a él, este es un indicio de que lo que esa persona siente hacia ti es por lo menos positivo. Su cuerpo se siente cómodo accediendo a un espacio tuyo en el que la mayoría de las personas se sentirían incómodas. Es buena señal. El segundo indicio de atracción que quiero que aprendas a observar es la áptica. Y áptica es otra palabra complicada para referirnos a la ciencia del tacto. Por cierto, todas las semanas envío un boletín gratuito a mis suscriptores y suscriptoras con entrenamientos específicos sobre cómo desarrollar su poder personal tanto a nivel interno como en su relación con otras personas. Si quieres recibirlo tú también, es gratuito. Solo tienes que dejarme tu email en 30kcoaching.com/lista. Solo era eso. Bien, a nuestro cuerpo le ocurre una cosa muy interesante, y es que cuando percibe el contacto de piel con piel, libera oxitocina. La oxitocina es la química del contacto y básicamente hace que te sientas bien. Por eso se recomienda tanto en los partos que cuando el bebé nace se ponga directamente en contacto directo con la piel de su madre o con la de su padre. Al hacerlo, el cuerpo del bebé libera oxitocina y se relaja, se siente bien al instante. Es casi mágico. Entonces, aunque yo te esté explicando esto y tú no lo supieras, no lo hayas oído nunca antes, tu cuerpo inconscientemente sí lo sabía, de un modo totalmente instintivo, básico e inconsciente. Pero sí, las personas cuando sentimos atracción de algún tipo hacia otra persona, tendemos a tocarla para estimular la producción de oxitocina en su cuerpo y que eso le resulte agradable. No sé si esto te sorprende mucho, pero realmente hay montones de comportamientos inconscientes que tenemos las personas para ayudarnos a cumplir nuestros objetivos y
en los que no sabemos qué es lo que estamos haciendo ni por qué lo hacemos exactamente. Y la áptica en esos casos es uno de esos comportamientos. De modo que si alguien te choca la mano, pues no tiene mayor relevancia. Pero si te toca el brazo, o pone la mano en tu hombro, o incluso te abraza, tu cuerpo va a estar generando más oxitocina. Te propongo que prestes atención a con qué frecuencia esa persona cruza el umbral del contacto físico. Si lo hace frecuentemente, fíjate en si ese es su comportamiento habitual con todas las personas en general. En ese caso, pues no tendría mayor importancia porque es simplemente su estilo de interacción. Pero si estos contactos físicos ocurren excepcionalmente contigo, podría tratarse de otro indicador de atracción. Y el tercer indicio de atracción que me gustaría que tuvieras presente es el contacto visual. El contacto visual, al igual que el contacto físico, es un detonante de oxitocina. Cuanto más contacto visual mutuo y al mismo tiempo mantengas con la otra persona, mayor será la liberación de oxitocina. Y esa liberación de oxitocina, si se mantiene durante un rato, puede llegar a ser incómoda, salvo que no te resulte incómoda con esa persona en particular. Y ahí estaría el indicio de atracción. Que alguien te mire a los ojos no significa nada necesariamente, pero si ese contacto visual llega a prolongarse por tiempos que resultarían incómodos generalmente para otra gente, puedes inferir que hay una razón por la que a esa persona no le resulta incómodo seguir produciendo oxitocina contigo. Repasamos los 3 indicios de atracción que hemos estado viendo hoy. 1. La proxémica, o el hecho de que acceda a tu espacio personal repetidamente. 2. La áptica, o el contacto físico frecuente. Y 3. El contacto visual más sostenido de lo habitual. Pero no necesariamente tiene que llegar a ser siniestro, olvidé mencionar eso. Bien, pues ahora vamos a volver a la proxémica porque quiero explicarte cómo puedes utilizarla en tu beneficio. Te voy a colocar por aquí un vídeo donde te lo explico con diferentes ejemplos. Te va a gustar. Y por aquí te voy a dejar también un botón para que vayas a suscribirte a mi boletín gratuito, porque de verdad vale la pena. Hay tantísimo que podemos trabajar en tu poder personal, nos lo vamos a pasar bien.